¿Qué tal, gente? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano desde la calle. Vengo de la casa de sanitarios de comprar algunos elementos que faltaron para una adaptación de una mochila en un baño que estoy haciendo, en un baño que está funcionando con depósito embutido. Bueno, ya está con mucha pérdida. Decidieron reemplazar la tecnología. La cosa es que estaba en la casa de sanitarios y veo este juego, este pequeño elenco de destornilladores total. Medidas que son, ustedes saben, un caballito de batalla en casi todas las cajas. Pregunto el precio y la verdad no puedo ser ajeno a comprarlos. O sea, es una muy buena oportunidad, herramientas que trabajan muy bien. Así que nada, voy a seguir desarrollando. Ya lo van a ver en algunos videos que estuve grabando, en algunos videos cortitos o relativamente cortitos. Obviamente no estoy grabando todo el desarrollo, pero está la presentación del trabajo. Bueno, consiste en sacar el inodoro que hay, tomar las medidas pertinentes, en caso que haya que desplazar. Eh, bueno, ya medí, ahora cuando llegue voy a hacer el armado de la mochila correspondiente, tengo que poner la boya de descarga, la válvula de carga. Y nada, bueno, seguir con las tareas. Después alimentar la mochila mediante un flexible, como ya hemos visto en el canal, que hice un montón de veces, a veces cuestionado. Creo que me están cuestionando más de las cuentas algunas cosas y el paso del tiempo está demostrando que yo tenía razón. Por ejemplo, el caso Rucci. Pero bueno, no importa. Ahora lo que voy a hacer es conectar como corresponde ese flexible, que lo voy a hacer bajar por la antigua descarga, lo voy a hacer salir abajo de la mochila, lo voy a conectar. Bueno, voy a terminar de fijar el inodoro, voy a sellar y cuando esta gente se mudó a este domicilio, yo le había hecho un bypass entre el agua caliente y la carga de depósito, dado que había una ducha existente y no la querían para nada. Pero no hay una gota de presión de agua fría, o sea, cargaba el depósito que no terminaba de cargar, porque los que están en esto me van a comprender, al haber una pérdida y poca presión de recupero, al haber una pérdida por la olla de descarga y poca presión de recupero, el depósito no se carga nunca. Entonces yo, al anular esa ducha, detecté el caño de agua caliente, donde sí había presión, porque la hicieron en forma exterior antes de que estos muchachos compren la casa. Bueno, lo conecté ahí y quedó cargando el depósito con agua caliente. Ahora tengo que anular ese bypass que hice y nada, va a estar entretenido. Así que después de terminar esto, en este momento son las 3 de la tarde, después de terminar esto me voy para el taller, seguramente haremos una charlita desde allá. Pero bueno, valió la pena, la verdad que veo que están baratos, veo que son medidas necesarias, útiles en cualquier caja y de un largo, un espesor de varilla necesario y un largo también bastante interesante para poder trabajar en los distintos rubros en uso frecuente. Estos me parece que son el modelo anterior de Total, dado que tengo un modelo de los que me trae el distribuidor. Esto yo lo podía haber comprado en el distribuidor, pero créanme que lo conseguí barato. Y vienen con más presencia de gris. En este caso, bueno, son un modelo anterior de los cuales yo ya he realizado tomas de contacto y han sido muy satisfactorias. Así que nada, les mando un saludo y me voy a terminar con el trabajo. Voy a guardar esto en la bolsa. Primero lo saludo y después lo guardo. Nos vemos.